La influencia de los medios de comunicación y su ejercicio de violencia política en la construcción de la paz total. Video presentado por Sara Valentina Dorado, Ronald Cobos y Mariana Castillo. Bienvenidos a nuestro video. En nuestra investigación analizamos cómo los medios de comunicación en Colombia han influido en la percepción del conflicto armado y el proceso de paz, específicamente en el proyecto Paz Total propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Entendemos la violencia política como aquella que atenta contra la vida, la libertad y la integridad, ya sea desde el poder estatal o por motivos ideológicos, incluso a través de los medios de comunicación. Estos pueden reforzar estigmas, desinformar y deslegitimar procesos. Históricamente, los medios han jugado un papel clave en el conflicto colombiano. Desde los años 40 y durante la época de la violencia, los medios como El Siglo promovieron discursos que justificaban la violencia política. En las décadas siguientes, tanto como el Estado como los grupos armados utilizaron los medios como una herramienta de propaganda, manipulando así la narrativa del conflicto. Ya en el siglo XXI, con la concentración de los medios en las manos de las élites económicas y la expansión de las redes sociales, se han intensificado la polarización, el sensacionalismo y la manipulación informativa. Es por esto que nuestra pregunta central es: ¿de qué manera los medios de comunicación tradicionales en Colombia han influido en la percepción pública del proyecto de paz total propuesto por el gobierno de Gustavo Petro? ¿Y hasta qué punto esta influencia puede constituir una forma de violencia política mediante la desinformación y el sesgo hacia ciertos sectores políticos? ¿Qué tenemos en cuanto a los resultados parciales? Esta investigación se centró en dos ejes esenciales. El primero se centra en una consulta a modo de encuesta, en una muestra de 60 personas de diferentes edades y lugares de residencia, acerca de la influencia de los medios de comunicación tradicionales en cuanto a la percepción del conflicto y la paz en Colombia. Y el segundo eje consistió en el contraste de divulgación de información a partir del modelo Benesch, que mi compañero les va a explicar más adelante, sobre las noticias por diversos medios de comunicación, es decir, una misma noticia y el sesgo o las variables que hay dentro de esa misma en otros medios de comunicación. Esta encuesta tiene como objetivo fundamental entender cómo los ciudadanos perciben el rol de los medios de comunicación de Colombia, y especialmente en el contexto del conflicto armado y los innumerables esfuerzos de alcanzar la paz. Las respuestas nos ayudaron a evaluar si los medios influyen en la opinión pública sobre los procesos de paz, especialmente en el proyecto de paz total del presidente Gustavo, y en qué medida esto afecta a la legitimidad de dicho proceso. Seleccionamos 6 preguntas para evidenciar la percepción de los ciudadanos frente a la problema. A continuación, las preguntas. Nuestra primera pregunta es: ¿con qué frecuencia consumen medios de comunicación? A lo que las encuestas arrojaron es que el 73% de los encuestados consumen medios diariamente. Esto significa que muestra que las personas están expuestas completamente a los medios y que refuerza la idea de su poder e influencia en las personas, y más en el ciudadano colombiano. Nuestra segunda pregunta es: ¿considera que los medios de comunicación en Colombia informan de manera objetiva e imparcial sobre el conflicto armado? Como se puede observar, el 80% de los encuestados no están de acuerdo con la idea de que la cobertura mediática del conflicto armado sea objetiva, y menos por los medios de comunicación tradicionales. Por otro lado, 2 personas consideran que los medios presentan una visión imparcial del conflicto.
mientras que el 17% de los encuestados mantienen una visión neutra. ¿Cree usted que los medios de comunicación afectan su percepción sobre actores del conflicto, como por ejemplo el gobierno, los grupos armados o las víctimas? El 80% de los encuestados consideran que los medios han influido en su percepción de estos actores. Esto se relaciona directamente en la manera en la que entienden el conflicto armado y la construcción de la paz. La siguiente pregunta es, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan influyente considera que es la cobertura de los medios en su percepción sobre la paz y el conflicto armado en Colombia? Donde 1 es nada influyente y donde 5 muy influyente. Como se puede evidenciar, la mayoría de los encuestados, siendo consecuentes con sus respuestas anteriores, consideran que los medios influyen directamente en su percepción sobre el conflicto. La siguiente pregunta es, ¿cree que la forma en la que los medios cubren el conflicto armado y la paz afecta en la legitimidad del proyecto Paz Total? Lo que responden los encuestados es, el 68% considera que la manera en la que los medios presentan el conflicto y el proceso de paz afecta negativamente la legitimidad del proyecto Paz Total. Esto significa que muchos ciudadanos perciben el proceso como poco confiable, injusto o no válido, influenciados por el enfoque mediático. La última pregunta de nuestra encuesta es, ¿cree que algunos medios de comunicación afectan negativamente el proyecto Paz Total, principalmente porque no están de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro o porque responden a intereses políticos y económicos? Para nuestros encuestados, la cobertura del proyecto Paz Total no responde únicamente a la necesidad de informar sobre este proceso, sino está influenciada y marcada por intereses políticos y económicos. Además, consideran que la oposición de los medios no es como tal al proyecto Paz Total, sino es más hacia el presidente Gustavo Petro, lo que termina por restarle una legitimidad. Como lo pudieron observar a lo largo de esta encuesta, se refleja la desconfianza generalizada hacia la objetividad de los medios en Colombia, especialmente en los temas relacionados con el conflicto armado y la paz total. Los encuestados perciben que los medios influyen significativamente en su forma de entender y percibir el conflicto y sus actores, con una cobertura marcada por sesgos ideológicos y limitación informativa. Esto afecta negativamente la credibilidad de las iniciativas de paz y refuerza la idea de que los medios están alineados con sectores que buscan deslegitimar el proceso por razones políticas. Ya pasando a la segunda parte de los resultados, que es precisamente una comparación de encabezados de distintas revistas o medios de comunicación. Para esto utilizamos el modelo Beneš, que es el que establece una serie de parámetros para identificar el grado de peligrosidad de un discurso, especialmente cuando es transmitido por los medios de comunicación. Aún así también usamos un texto de Luis Zavala, que es El siglo y la violencia en Colombia, una aproximación desde el discurso peligroso, porque retoma ese modelo y explica 5 criterios fundamentales. Les voy a mencionar brevemente que es, primero, un mensaje con contenido peligroso, es decir, un discurso que presenta características deshumanizantes o degradantes. Una audiencia receptiva, que es si la audiencia tiene predisposición por simpatía o por contexto sociocultural que facilite la aceptación del mensaje. En tercer lugar, tenemos el contexto favorable al odio, es decir, que existen factores históricos, sociales o culturales que permiten o alientan la propagación del discurso. En cuarto lugar, tenemos emisor con influencia, es decir, que quien emite el mensaje, ya sea una persona, medio, organización o gobierno, tiene poder o autoridad sobre el público objetivo. Y en quinto lugar, tenemos si es un medio de difusión poderoso, es decir, que si el mensaje es amplificado por un medio con gran alcance, lo que maximiza su impacto. Y se va adentrando como tal en la investigación, consistió en el contraste de la divulgación de una misma noticia en distintos medios de comunicación. Usamos El Espectador, La Silla Vacía y Revista Semana. También nos basamos, como lo mencioné, en el modelo Beneš para analizar si los discursos empleados incitaban a la violencia, fomentaban el odio, influenciaban la opinión pública o si por el contrario eran objetivos e imparciales frente al hecho.
Digamos que en este análisis comparamos la cobertura del ataque armado del ELN en Arauca y su impacto en las negociaciones de paz. Digamos que en Revista Semana puso su encabezado, como se puede ver en la diapositiva, el ELN y el gobierno de Gustavo Petro, crónica de una paz fallida y advertida. Entonces digamos que en la revista Semana utiliza un lenguaje deslegitimador hacia el proceso de paz bajo el gobierno de Gustavo Petro, destaca los conflictos internos, las promesas incumplidas y los supuestos fracasos. Digamos que construye una percepción negativa sobre la capacidad del gobierno para alcanzar la paz, a pesar de ser el medio con mayor audiencia, ya que Revista Semana, según Comscore, cuenta con 26.594.000 usuarios. O sea, es el menos imparcial y objetivo, aún así tiene la mayor audiencia. En segundo lugar tenemos el Espectador. El titular es Diálogos de paz con el ELN quedan en la cuerda floja tras atentado en Arauca. Un título que atribuye y se centra en un enfoque en cómo el ELN ha obstaculizado las negociaciones de paz, resaltando las consecuencias y responsabilidades del grupo armado, pero manteniendo un análisis más balanceado que Revista Semana. Digamos que su audiencia es significativamente menor porque es de 8.400.000 personas, sin embargo es mayor al de La Silla Vacía. El titular de La Silla Vacía, como lo podemos ver acá, es la mesa que ha suspendido la delegación del gobierno en diálogos con el ELN. Digamos que presenta un informe breve, una información breve y clara, sin posturas políticas ni sesgos evidentes. Su audiencia es significativamente menor porque tiene solo 844.000 usuarios y su independencia financiera garantiza un enfoque, digamos que más neutral. El discurso del Espectador posiciona al ELN como un enemigo tanto de la fuerza pública como de la ciudadanía, mientras que el Estado es mostrado como un actor benevolente, abierto al diálogo, pero frustrado por la falta de voluntad del ELN. Sin embargo, sí sugiere que las acciones del ELN pueden responder a movimientos del gobierno. Digamos que también encontramos la baja aprobación presidencial, ya que menos del 36% según encuesta en Bammer de noviembre del 2024 parece estar relacionada con esta cobertura mediática, reflejando un sesgo en la opinión pública por influencia de los medios. Y finalmente, el análisis del entorno de los medios muestra que tanto la revista Semana como el Espectador son propiedad de élites económicas vinculadas a la derecha política, lo que puede influir en su línea editorial y transmisión de información. En contraste, como el grupo evidenciar, La Silla Vacía, comunicación independiente, mantiene, digamos, que una postura más imparcial y resalta, digamos que todo este análisis lo que hace es resaltar la necesidad de evaluar no solo el contenido, sino también las relaciones y contextos detrás de cada medio para entender la veracidad y objetividad de la información que recibe la ciudadanía. En la parte de conclusiones, la investigación mostró 3 conclusiones importantes. Primero, que los medios de comunicación en Colombia juegan un papel fundamental en la construcción de la opinión pública y de la identidad del colombiano, especialmente en el contexto del conflicto armado y de procesos de paz. Sin embargo, esta influencia no es completamente neutral ni constructiva, ya que muchos medios tradicionales en Colombia responden a intereses políticos, económicos y editoriales que sesgan la percepción del conflicto completamente, lo cual contribuye a mantener la polarización social y política que hay en Colombia, dificultando, 1, la reconciliación y 2, la construcción de una paz verdadera y duradera. Por otro lado, al comparar diferentes medios, se observaron diferentes enfoques en la cobertura del conflicto armado y las negociaciones de paz. Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido en Arauca tras un ataque del ELN en septiembre del 2024. Por ejemplo, Revista Semana puso unas narrativas en las cuales deslegitimaron completamente los esfuerzos gubernamentales por obtener una paz en el territorio, mientras que El Espectador y La Silla Vacía ofrecieron unas perspectivas un poco más neutrales, aunque con ciertos matices que también pueden influir en la percepción del ciudadano. Ese contraste evidencia cómo los medios seleccionan y encuadran la información estratégicamente para influir
en el colombiano. Finalmente, los resultados de la encuesta revelan una fuerte desconfianza de los medios, con un 80% de los participantes opinando que la cobertura mediática no es objetiva ni imparcial. Además, identificamos a los medios conservadores como los más influyentes, pero también como los menos objetivos. La limitada cobertura del proyecto Paz Total, junto con las narrativas que desacreditan al gobierno, afectan negativamente la percepción pública sobre la viabilidad y la justicia al proceso de paz. Los encuestados atribuyen esta situación a intereses políticos y económicos de los medios más que a una posición específica al proyecto en sí.